Señor, gracias porque tú eres bueno y porque tu palabra llena nuestra vida, tu palabra llena nuestro corazón, Señor. Y creemos en el nombre de Jesús que tu palabra es sembrada en corazones de tierra fértil. Señor, en corazones que están dispuestos a ser moldeados por ti. La dureza del corazón la quitamos, Señor. Todo empedrado, todo terreno espinoso lo quitamos, Señor. Todo terreno duro lo quitamos de nosotros. Renunciamos a una actitud equivocada y recibimos, Señor, un corazón de tierra fértil, un corazón de tierra blanda donde tu palabra caiga y lleve, Señor, mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir esta mañana una palabra que yo sé que seguramente usted ha leído y que seguramente usted ha escuchado, pero es la palabra del Señor esta mañana para nosotros y está en Mateo capítulo 7. El Señor está cerrando aquí el llamado el Sermón del Monte. Y en el capítulo 7, desde el versículo 24 hasta el versículo 28, hay unas palabras muy interesantes acá. Recuerda que usted puede sacar su celular allí, sacar su Biblia, aprenderla, tomar nota. Y le he titulado a esta enseñanza y usted va a sacar rápidamente definiciones. No es muy confuso el título, se llama Roca y Arena. ¿Ya se ubicó? ¿Ya sabe de qué vamos a hablar? ¿Sí? Roca y arena. Dice capítulo 7, verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Que cayó o que no cayó? Dice no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26, pero cualquiera que me oye, o sea, también está el ejercicio allí, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena. Verso 27, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue ¿cuánto su ruina? Grande, grande, no fue poca, fue grande su ruina. Y versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Es importante nosotros que podamos entender, mire el énfasis que el Señor está haciendo acá. Y está hablando acerca de un órgano, de un sentido que nos ha dado. ¿Y es cuál? El oído, ¿cierto? El sentido del oído, el sentido de la escucha. Porque hay dos panoramas, y esos dos panoramas tienen personajes que escuchan y otros que no, o que mejor escucharon y no obedecieron. Hubo un grupo que escuchó y obedeció, y hubo otro grupo que escuchó pero no obedeció. Y el primer punto que quiero compartir esta mañana se llama la conexión oído-cerebro. Conexión oído-cerebro, para los que están tomando nota. Es la evidencia de una preparación, es el paso no obstruido a la obediencia. Cuando yo conecto mi oído con mi cerebro, ahí hay una diferencia, porque en el cerebro podemos procesar, ¿cierto? Escucho, a mí me llama la atención cómo los muchachos pueden caminar con audífonos puestos por la calle, o van en sus bicicletas con audífonos puestos. Alguna vez intenté hacer esa gracia conduciendo el carro y no duré 10 metros, porque no escuchaba yo, me perdía, no me ubicaba. Es importante tener el sentido de la escucha abierto y dispuesto, porque no sabemos qué venga, qué nos pite, qué nos alarme. Pero acá en este primer punto es la conexión oído-cerebro, porque yo puedo oír y puedo mandarle la información a mi cerebro. Y puedo decirle, hay una advertencia, hay algo que me está llamando la atención, hay algo que me está queriendo advertir. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5, en Nueva Traducción Viviente, voy a usar la primera parte más adelante y voy a usar esta segunda parte en esta primera parte.
Ojalá me entienda usted mi enredo esta mañana. Dice la palabra, verso 5, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 5. Dice, pero tú debes mantener la mente, ¿cómo? Clara. ¿Cuál es el antónimo de claridad? Oscuridad, ¿cierto? Confusión. Hay algo que no me queda claro. Espera un momentico y me explican una, dos, tres veces y no, sigo sin entender. Pero dice la palabra, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a los otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. O sea que el Señor me está llamando a mí a algo. Me está diciendo, escucha y mantén tu mente clara. Clara. En toda situación debo tener mi mente clara. Hay cosas que parecieran ser buenas. Y ya voy para allá ahorita adelante. Pero esto es importante, la conexión oído-cerebro es importante. ¿No le ha pasado que usted tal vez está en un lugar de la casa haciendo algún oficio, alguna cosa, y por allá usted escucha algo? Usted se detiene y usted dice, ¿será que me llamaron? Pero hay otras veces que usted sabe que lo llamaron. A mí me ocurre, ¿sí? Mi esposa por allá en la habitación de adentro, yo lavando loza. Yo siempre me pongo de lavar loza. Y escucho, yo sé que la escuché, pero sigo lavando loza. Yo escuché que me llamó, pero yo no quiero ir. Yo me sigo ahí, juicioso, abro comillas, lavando la loza. Pero yo escuché el llamado. Yo escuché la petición de ir hasta allá. ¿Le ha ocurrido o solo me ocurre a mí? Porque ahí es donde yo tengo que tener conexión oído-cerebro. Y ahí entonces decido parar, cerrar la llave, inmovilizarme, o sencillamente con un corazón duro saber que escuché un llamado y hacerme el sordo. Porque esa es la diferencia. Que yo necesito conectar mi oído con el cerebro. Que yo necesito saber que Dios me está llamando a algo. Que Dios me está diciendo que debo ponerme a hacer algo. Que Dios me está diciendo que corrija algo en particular en mi vida. El segundo punto esta mañana, conexión-acción. Porque una cosa es oír y conectarlo a mi cerebro y procesar la información y entender lo que debo hacer. Pero otra cosa es, una vez entendiendo, moverme a hacerlo. Porque dice acá que ese hombre construyó o edificó. Entonces hay una acción. He escuchado, ahora me pongo a hacer. ¿Qué me pongo a hacer? Lo que sé que debo hacer. Lo que sé que el Señor está mandando a hacer. Esa es la diferencia. Los que somos papás tenemos siempre la lidia de, ¿no te dije qué? ¿Tú me escuchaste? Y entonces, ¿por qué no hiciste? ¿Nos ocurre o no a los papás? ¿Cierto? Qué pena, muchachos. Pero ocurre. Porque no solamente conecto mi oído con el cerebro y entiendo lo que debo hacer, sino que necesito entrar a la acción de lo que ya sé que debo hacer. Y dice la palabra que lo compararé a un hombre prudente, que edificó, o sea que actuó, que se movió, que no se quedó quieto, que empezó a hacer lo que sabía que debía hacer. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque cuando yo me quedo quieto y no hago lo que yo sé que debo hacer, eso también trae consecuencias difíciles o dolorosas para mi vida. La conexión de oído-cerebro me lleva al paso de la acción. Pasos secuenciados que me llevan a ir poniendo ladrillo a ladrillo. Y de esta manera termino construyendo mi cosmovisión en Cristo Jesús. Yo necesito tener clara hacia dónde voy. Porque hay personas que le pegan a todo. A eso le llamamos sincretismo. Sincretismo. Le pego un poquito a esto, tal vez le pego otro poquito a esto, tal vez me pareció esto chévere hoy, entonces le pego a esto. Y concluyo en, pero Dios me ama. Porque ese es el mensaje de hoy en día, ¿no?
Deberíamos añadirle a peace and love, Jesus loved me. Ya, amor, paz, Jesús me ama a mí. Ya, no hay ningún compromiso, no hay ninguna cosa que el Señor me esté llamando para cambiar. Entonces así es chévere. No, el Señor está diciendo que debe haber una acción, que paso a paso yo tengo que estar construyendo mi cosmovisión en Cristo Jesús, por su palabra, por su palabra. Y de esa manera, entonces yo voy fortaleciendo. Porque ¿qué dice que viene? ¿Qué viene para el que construye? ¿Qué dice la Escritura que viene para el que construye? Ahí mismo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice que el viento sopló, que subieron las olas, que la lluvia vino, que vienen las pruebas, que viene la dificultad, pero cuando yo he construido en Cristo, esa dificultad no me va a mandar al piso. ¿Está ahí? Sí, sí está, pero yo sé en quién he creído, dijo Pablo. Yo sé en quién he confiado. Yo sé dónde he depositado mi fe. Yo sé dónde he tenido mi confianza. Si usted deposita en el banco, usted tiene su ahorro. Llegó un día difícil, usted sabe que puede ir con confianza y poner la tarjeta en el cajero, ¿o no? Porque usted ha consignado. Cuando usted ha metido su corazón delante del Señor, usted sabe de dónde pegarse. Amén. Esa es la diferencia. Porque le vino el día malo. Sí llegó el día malo. No podemos decir que no va a llegar o que no ha pasado. Hemos pasado días malos. Hemos pasado días turbulentos. Hemos pasado días difíciles. Pero nuestra confianza está en Cristo Jesús, en quien hemos edificado. Y esa es la diferencia. Ahí está. ¿Y sabe por qué? Y esto tiene que ver con el tercer punto, y es la intervención de Cristo en mi vida. Yo puedo decir que escuché, que hago la conexión oído-cerebro, que hago la conexión oído-cerebro-acción, pero también necesito entender que si no es Cristo el que edifica, en vano trabajan los edificadores. ¿Se ha pasado por esa palabra, verdad? Que si el Señor no es el que vigila, en vano vela la guardia. Entonces no se trata solamente de nosotros y de lo wow que hacemos y de lo super hiper mega que no sabemos la Biblia y de cómo cantamos de afinados. No, se trata de que hay una providencia de parte de Dios sobre su vida y sobre la mía. Y ese es el factor diferencial. Solamente eso, que Cristo está de nuestro lado, que Cristo está con los humildes de corazón. Porque el Señor dice que al arrogante y al orgulloso, ¿cómo lo mira? De lejos. Y que los ojos soberbios el Señor no los soporta. Pero el que es humilde, el Señor lo levanta. Cada vez que usted y yo construimos, lo que estamos haciendo es doblegar nuestro ego, quebrar nuestro corazón, quebrar nuestro orgullo y decirle: Señor, tú en mí. Señor, tú haciendo en mí. Y ese es el factor diferencial. La intervención de Cristo en mi vida. Y eso no quiere decir que ese día malo no llegue. El Señor dice: si pasas por las aguas, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás. Y nos gusta esa palabra, ¿verdad? Pero se nos olvida que hay agua y que hay fuego. Y que a los amigos de Daniel les llegó el fuego. Pero el Señor estaba con ellos. Estaba con ellos todo el tiempo. No es que no nos venga prueba. Dios permite la prueba. ¿Para qué? Para revisar lo que hay en nuestro corazón. Lo dice la palabra. Saqué tu corazón al desierto para ver qué había en él. Entonces es Dios a veces también el que nos lleva a la prueba. Porque el único que nos lleva a la tentación es Satanás, no es Dios. Pero a la prueba nos lleva a Dios. ¿Quién empujó al desierto a Jesús? ¿Quién fue? El Espíritu Santo fue el que empuja, pero el diablo es el que trata de confundirlo. Pero quien lo empuja al desierto a orar, a esos días de ayuno, de oración, de quebranto, fue Dios. Ora, ayuna, quebranta tu corazón. Número 1, conexión oído-cerebro. Número 2, conexión oído-cerebro-acción.
Y número 3, la intervención de Cristo es evidente en nuestra vida. Amén. En cuarto lugar, en el versículo 26, la desconexión también es una opción. Hoy en días de eutanasia, la gente puede firmar un papel, conscientes, ¿cierto? Y decir, por favor me desconecta la máquina, no quiero estar como un vegetal, me desconectan. Y eso se llama eutanasia. O la familia toma la decisión porque el familiar que está allí está inconsciente, pero el médico dice, ya aquí está vivo, está respirando, es por la máquina. Pero si desconecto la máquina, chao. Entonces la familia se puede reunir y decir, ok, entonces ¿qué hacemos? Listo, firmemos porque sí. O sea que la desconexión también es una opción. Yo decido estar conectado o yo decido estar desconectado. Yo decido estar desconectado. Y mire, el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Yo escuché, pero me alejo. Yo digo, yo no quiero nada que ver con eso. Yo no quiero ver nada, yo no quiero tener nada que ver con esa situación. Porque es duro, porque me cuesta, porque toca mi orgullo, porque toca mi vanidad y porque yo no estoy dispuesto a dejar ese tipo de cosas. A ver, ¿sí? Si ahí está la vida, si ahí está el placer de las cosas. No estoy dispuesto a dejarlo. Entonces la persona decide desconectarse de la verdad. Porque el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras, y usted dirá, bueno, ¿cuáles palabras? Hay que irnos al capítulo 5, 6 y todo el capítulo 7, porque aquí prácticamente está terminando el 7. Y el Señor está hablando allí de una cantidad de cosas acerca de nuestro estilo de vida. Y esa es la tarea que le dejo a usted, que lea capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, porque esta es la conclusión del Sermón del Monte. Allá el Señor dice, cualquiera que oye y hace, pero el que oye y no hace, también tiene lo suyo. No solamente hay consecuencia para el que oye y hace lo correcto, también para el que oye y no hace lo que el Señor está llamando a hacer. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, versos 3 y 4, que fue lo que tocamos ahorita, que decía que, pero tú ten tu mente, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo debía tener la mente? Clara. Clara. En toda situación. Ese es el versículo 5, pero quiero que vayamos a leer el 3 y el 4 ahora. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. En Reina Valera dice, tendrán comezón de oír. No quiero oír eso. No me hable de eso. No me diga que yo tengo que renunciar a eso. No me diga que yo tengo que vivir de otra manera. Queremos chasquear los dedos y que todo ocurra de forma mágica o milagrosa. Hace unos meses atrás estaba predicando acerca de queremos más un Dios milagrero que el proceso. Porque el Dios milagrero en el que nos han enseñado llega y dice, y las cosas son. Y Dios tiene poder para hacerlo, claro que sí, yo creo en eso. Pero también creo que es más lo que el Señor nos empuja a vivir en el proceso. En el proceso. Si usted prende la televisión, muchas de las personas que están escuchando hoy están escuchando mensajes de milagros. Porque lo que la gente busca no es un cambio en su corazón, sino un milagro en su vida. Y eso es completamente diferente. Completamente diferente. ¿Quiénes seguían a Jesús? Las multitudes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacía el Señor milagros y les proveía de pan. Pero cuando llegó el momento difícil, ¿cuántos quedaron con Jesús? Uno de lejos, que era Juan. El otro lo negó, el otro lo vendió, los otros se fueron a esconderse en no sé a dónde. Pero uno y de lejos. Y las multitudes, ¿dónde estaban los 5,000? ¿Dónde estaban los otros 4,000? No aparecieron. Seguramente estaban entre toda la multitud escondidos, en un conflicto en su interior. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Escuchando que todos gritaban, crucifíquenlo. ¿Y yo qué digo? ¿Será que me uno o me callo? ¿Me escondo? ¿Qué hago? Estamos hablando que la gente no quiere oír la palabra de Dios. La gente no quiere oír la enseñanza sana.
seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Me gustó esta versión. Mira lo que dice, buscarán maestros que les digan a sus oídos lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Sí? Por favor, dígame, profetíceme, dígame por favor una palabra. Yo no quiero proceso. Yo quiero algo. Dígame que Dios me va a llevar a algún lugar. Dígame que Dios me va a dar una bodega gigante. Y dígame por... ¿Y si esa no es la voluntad de Dios? Dígame que Dios me va a prosperar mucho. Es que yo quiero que Dios me prospere mucho. Porque cuando Dios me prospere mucho, entonces ese día sí doy a la iglesia. Sí doy al que está necesitado. Pero todavía no, porque no queremos oír. No queremos. Yo quiero solamente es que el Señor me haga el milagro. Pero aquí dice que oyeron y decidieron no hacer. O sea que la desconexión es una opción. ¿Por qué? Porque tendrán comezón de oír. No quieren oír la sana doctrina. Quieren buscar personas que le digan a sus oídos o lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Tras los mitos. Número 5. La conexión con la desidia. ¿Qué es ese término de desidia? La desidia está ligada a la pereza. La desidia está ligada debe haber otro término allí, a la apatía, a la mediocridad. La desidia está en como que, ¿qué me importa? No me importa, sencillamente, que pase lo que tenga que pasar. ¿Por qué? ¿Por qué la conexión con la desidia? Porque habiendo escuchado, dice que edificó su casa en un terreno no propio. No propio. Edificó su casa sobre la arena. Edificó su vida sobre un terreno que no era bueno. Entonces puedo comparar la arena a la vanidad. Puedo comparar la arena a lo efímero. Podemos comparar la arena a lo express. Nadie quiere comprometerse. Nadie quiere esforzarse. Nadie quiere buscar la manera de que sus generaciones hacia adelante sean afectadas. Que se busquen la comida, que miren a ver qué hacen, pero no quieren afectar sus generaciones. No quieren afectar sus vidas, no quieren afectar sus familias. O bueno, la están afectando, pero de una manera que ellos consideran que no me importa. La conexión con la desidia lleva a la gente a vivir completamente aislados de la perfecta voluntad de Dios. No me importa. No me importa. ¿Recuerda usted cuando había un profeta que iba a maldecir al pueblo de Dios? Era tan terco ese hombre que al subirse a una asna, el Señor dice que se le apareció un ángel a la asna y la asustó. Y arrancó y mejor dicho, y lo atropelló contra todo lo que pudo. Y el profeta estaba allí. Y la gritó y le pegó con un palo. ¿Y qué hizo la asna? Le habló. O sea, a tal punto llegó el profeta de desidia, de desconexión de su propósito, que el Señor tuvo que hacer que un animal le hablara. Sin embargo, con todo y eso, el Señor siempre en su providencia cuidando a su pueblo. Hay gente que quiere lo malo para nosotros. Hay gente que habla lo malo de nosotros. Pero ¿sabe? En este caso era el profeta el que estaba hablando lo malo. Una persona que conocía de Dios y que conocía la palabra de Dios estaba queriendo hablar mal de parte de Dios a su pueblo. Imagínense. Pero el Señor por encima de eso lo apaga, lo calla. ¿Por qué? Porque su propósito está por encima de cualquier persona, de cualquier sentimiento o de cualquier, abro comillas, declaración. ¿Se da cuenta? Este es un tipo de conexión. Este tipo de conexión genera
pérdida. Pérdida. La conexión con la desidia genera pérdida. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Tenemos que aprender la palabra. Hay camino que al hombre le parece recto, por aquí es, y por aquí me voy, y si no, pues que Dios me pare, pero por aquí me voy. ¿Y qué ocurre? Dice la Escritura que su final es camino de muerte, de pérdida, de ruina. Pero yo consideré, sí, tú lo dijiste bien, tú consideraste, me consultaste, esperaste mi respuesta. Saúl tenía que esperar a que el profeta Samuel llegara y no quiso esperarse, llegó, le dijo, en 7 días vengo. Y oramos al Señor juntos y le pedimos dirección a Dios. ¿Qué hizo Saúl? No se aguantó. Era el 7º día y veía que Samuel no llegaba. Dijo, esperé 7. Sí, pero todavía el 7º estaba corriendo. No se había acabado. No estaba en el 8, estaba en el 7. Todavía estaba corriendo el día. No se había acabado el momento que Dios había señalado. Pero ¿qué pasó? Se aceleró. Y eso le causó pérdida. Pérdida del reino y pérdida de su relación con Dios. Lo más importante. Su relación con Dios se perdió. Porque ya entró en locura y ya sabemos la vida de Saúl cómo terminó. Entonces yo necesito entender que cuando yo edifico, necesito edificar en un terreno firme. Pero el que edifica en la arena, pues tiene también su pérdida. Y quiero que veamos estos 2 últimos versículos que me llaman mucho la atención. Habitualmente hablamos de los anteriores, pero este 28 y 29 me llama la atención en algo. Dice la palabra, y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué ocurría ahí? ¿Quién tiene su Biblia abierta? ¿Qué dice? Cuando terminó Jesús estas palabras, verso 28. Las multitudes, la gente. ¿La gente qué hizo? ¡Wow! Y no estaba hablando solamente de estas palabras de los 2 terrenos, de los 2 cimientos. Está hablando del sermón completo. Dice que se admiraron. O sea que había una capacidad en las personas de discernir. Porque mire lo que dice el 29. Porque les enseñaba como quien ¿qué? Y no como. O sea que estas personas que estaban escuchando a Jesús tenían la capacidad de discernir y de comparar. De decir, yo pongo en una balanza esto y esto. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Tengo la capacidad. ¿Qué ocurrió con esa gente? ¿Dónde está esa gente? Y eso es lo que el Señor está llamando aquí la atención. Versículo 28 y 29. La gente se admiraba de cómo Jesús enseñaba. Hay gente que puede ir al servicio, aplaude, salta, danza, se alegra, pero decide hacerse a un lado en cuanto a lo que necesita, en cuanto a lo que debe hacer en su vida. Y decide desconectarse. Pero saltaba, ¿sí? ¿Y qué? El Señor no dice que y todos los que salten serán salvos. No. No dice. Y todos los que aplaudan con ritmo serán salvos. No, no dice. Y todos los que canten afinados. No, tampoco. No, no dice. Dice que los que tenemos un corazón necesitado de Dios, sediento de Dios, hambriento de Dios. Porque Dios va. Si comenzamos el sermón del monte, bienaventurados los... Y comienza allí, y esa será toda una serie para luego enseñarla. Bienaventurados los hambrientos, los que tienen sed, los que tienen... Bienaventurados los pacificadores. Esos son los que sí tienen conexión real con Cristo. Entonces aquí estos 2 terrenos nos están llamando la atención de algo. Y usted que está escuchando esta mañana, y vuelvo y digo, esta palabra es primero para mí que la estoy enseñando, para revisar nuestro camino, para revisar nuestro proceder. ¿Cómo estamos nosotros caminando delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros esforzándonos delante de Dios para hacer lo que Dios está diciendo que debemos hacer? Para corregir lo que Dios está diciendo que debemos corregir. Necesitamos hacerlo, iglesia. Necesitamos revisar y empezar a decir, ok, aquí hay algo que está fundado en la arena.
Esta decisión que tomé, en el fondo yo sé que no va a durar mucho tiempo. Quiero aprovecharla al máximo, sacarle el gusto al máximo, porque sé que no va a durar. Y eso es peor todavía, porque seguimos teniendo conciencia de pecado y no nos arrepentimos. Porque dice que la gente se asombraba y comparaba, decía, uy, Jesús habla con autoridad, no como los escribas que uno los ve por allá en malos pasos. Este sí es un hombre, vea, recto. O sea que ellos comparaban lo que estaba ocurriendo. Era necesario que Jesús muriera y muriera como lo hizo. Era necesario. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que no sabemos cuántas de todas estas personas que recibieron los milagros del Señor estaban metidos en la primera prédica, en el primer sermón de Pedro, en el segundo sermón de Pedro, donde 3,000 y otros miles se convirtieron al Señor. Recibieron el milagro, pero no habían recibido a Cristo en su corazón. Entonces allí hubo una actitud correcta, porque entendieron que lo que recibieron era del Salvador. Ahora ya no necesitan el milagro, necesitan al Salvador que les dio el milagro. Y eso es la diferencia. Si yo tengo al dador de la vida, eso hace la diferencia. Yo puedo querer ganarme el millón, pero ¿qué tal si yo tengo al dueño de los millones? No sé, esa es una comparación muy materialista. ¿Pero qué hago? ¿Se ha admirado usted seguramente cuando ha olido un buen perfume en alguien? Usted dice, qué rico, qué rico. Usted puede tener el perfume, comprárselo, pero usted no puede tener al dueño del perfume. ¿Me hago entender? Usted puede tener el milagro, pero usted y yo necesitamos al dueño del milagro. Eso es construir sobre la roca. Es un milagro lo que está ocurriendo en mi vida. Es un milagro lo que está ocurriendo en mi familia, ¿sí? ¿Y quién te hizo el milagro? ¿Conoces al que hizo el milagro? ¿Conoces al que bendijo tu vida? ¿Lo conoces? ¿Sobre qué estamos nosotros edificando? Estamos teniendo la capacidad de diferenciar. ¿Y qué decisiones estamos tomando? Porque yo sé que este tipo de cosas me hacen daño. Ok, entonces empiezo a cambiarlas. Empiezo a cambiar. Este terreno está muy arenoso, está muy blando. Empiezo a buscar un terreno más firme. Para que a la hora de empezar a levantar haya una cosa segura. Segura. ¿Ha visto usted las favelas en Brasil? Uno no sabe eso. Eso es una cosa sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra. Y uno dice, Dios mío. Y a la hora que hay incendios, y los hemos tenido también aquí en la periferia, se lleva, ¿por qué? Por hacerlo en materiales que no son propios de la construcción. Y la ruina es grande, dice la Escritura. Y la ruina que experimentó fue muy grande. Y el llamado que el Señor está haciendo es a que si tenemos nosotros la capacidad de diferenciar el mensaje, de diferenciar entre una cosa y la otra, pues entonces tomemos decisiones sobre lo que entendemos en el Señor, que es lo correcto. Y poder caminar en esa dirección. Y que nuestro estilo de vida empiece a cambiar. Que nuestro estilo de vida esté en dirección a lo que es Cristo y no a lo que soy yo. Necesito a Cristo en mi vida. Necesito caminar a la sombra del Salvador. Es eso lo que debe ocurrir. Mire, tanto amor del Señor que luego, mire lo que ocurrió aquí, luego de haber sido crucificado, pasan 3 días y ¿qué hace? Resucita, vence la muerte. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Buscó a sus amigos. ¿Amigos? ¿Amigo? Si esos son los amigos. El Señor lo primero que hizo fue buscarlos. ¿Eso o no es amor eso?
Hay un mensaje predicado con la actitud. Se encuentra con Felipe, se encuentra con Tomás, va camino a Emaús con otros dos, su corazón arde y tenía un encuentro pendiente con Pedrito querido. Y el Señor se encargó de ayudarlo a encontrar el punto de la restauración. Así que si hemos caído, si hemos estado construyendo sobre un terreno que no es el correcto, que no es el propio, es tiempo de volver a los pies del Maestro. Es tiempo de volver a los pies de Jesús. Es que esto no es de grito. Esto no es de tener memorizados tantos y tantos textos bíblicos. Esto es de relación. Esto es de conexión. De conexión con el Señor. De saber entonces yo qué voy a hacer. De saber cómo lo voy a hacer. Y para quién lo voy a hacer. Necesitamos, iglesia. Necesitamos en nuestra vida tomar decisiones. Y hay decisiones que poco a poco van a ir tomando un color diferente por la condición en la que está la sociedad. Porque todo esto está dando una vuelta muy interesante. Muy interesante. Y cuando digo interesante, no es propiamente placentera. Porque pueden empezar a venir cosas difíciles para nosotros como hijos de Dios. Es difícil el solo hecho de saber que tengo que tomar una decisión. He estado acostumbrado a tomar decisiones así. Y el Señor dice, ya es tiempo de que mueras a esa forma de tomar decisiones. ¿Y es difícil o no? Es difícil porque llevamos X cantidad de tiempo en nuestra vida haciendo unos trazos en nuestro cerebro, unos surcos en nuestro cerebro. Y yo lo explicaba antes como que este parque antes de que fuese intervenido era manga. ¿Y cómo se hacía el cruce? Cuando empezaba uno para allá y para acá, ¿se abría qué? Se abría ahí el camino, ¿cierto? Ese surco. Y ya, y por ahí nos íbamos. Y es difícil que alguien que quiera cruzar el parque use otra forma. Porque ya está hecho eso ahí. Eso es lo que ocurre en nuestro cerebro. Ya hay una manera en la que hacemos las cosas. Y cambiar esa manera es complejo, pero es necesario. Y el Señor lo dice en su palabra. No te conformes. No te conformes. Haz el cambio. Haz el cambio. Porque debemos hacerlo. Debemos buscar en el Señor crecer. Y la única forma de crecer es aceptar que el camino que estamos caminando no es el correcto. Y empezar a corregirnos en el camino del Señor. Amén. Cierra sus ojos, o más bien téngalos abiertos y sus cositas ahí. Vamos a orar. ¿Sí ve el surco a donde me llevó? Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno y nos ayudas y nos sustentas. Y gracias, Señor, porque esta mañana podemos hablar tu palabra y podemos escuchar tu palabra, Señor. Y te rogamos en el nombre precioso de Jesús, Señor, que tú seas obrando, que tú seas haciendo en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. De tal modo que podamos entender que sí, hay sudor, hay lágrimas, hay esfuerzo, hay sacrificio, pero sabemos que estamos construyendo en un terreno firme. Sabemos que estamos construyendo en un terreno seguro, Señor. Gracias. Es fácil construir sobre la arena, pero eso, Señor, se va a caer pronto. Te rogamos en el nombre de Jesús que en nuestro corazón que podamos tener entendimiento acerca de estas cosas. Y que así, Señor Dios Todopoderoso, como esta gente que dice tu palabra, que supo distinguir entre cómo enseñabas tú y cómo enseñaban los demás, podamos no solamente hacer la distinción, sino seguirte, Señor, seguirte y encomendar nuestra vida a ti, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos y creemos que tú estás en control de nuestra vida. Tú estás en control de todas las cosas, Señor. El trabajo, los hijos, el esposo, la esposa, la familia, las circunstancias, los asuntos, los pendientes, las deudas. Lo que quisiéramos que fuera diferente, pero no es diferente. Señor, tú tienes el control de todo. Te rogamos, Señor, que en medio de estas circunstancias nos ayudes
a vivir para ti. Nos ayudes a caminar, Señor, delante de tu presencia. Queremos honrarte y queremos, Señor, evidenciar la vida de Cristo en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanos y de las personas, amigos, que escuchan esta mañana tu palabra. Y te rogamos, oh Dios, que tu favor, que tu gracia, que tu entendimiento nos permita, Señor, tomar decisiones sabias, decisiones correctas, decisiones, Señor Dios Todopoderoso, que te honren, que te agraden, Señor. Van en contraposición a la sociedad en la que vivimos, pero te honran, Señor, te glorifican. Y eso provoca también eternidad, vida eterna en nosotros. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo.